Entonces, así vamos viendo, por lo menos teniendo una visión general de estos escritos de Francisco. Vamos entonces aquí a ver dónde quedamos, acá. Ay, eso es... Es que todos ellos apuntan a un proyecto de vida. Así es como debemos considerar nosotros las reglas, las constituciones, las normas, algo que nos ayuda para vivir nuestro proyecto de vida cristiana, de vida consagrada, de vida franciscana. Esos son los... hermana Orlando. ¿Aló? Vida, así son nuestras reglas, nuestras constituciones. Para eso es que nosotros los tenemos y los tenemos que saber cómo tomar también. En este bloque de textos legislativos, este bloque comprende la regla novulada de los hermanos menores, que también la llamamos primera regla, la regla bulada, que la llamamos segunda regla, la regla para los eremitorios y dos textos pequeñitos que son en relación con Clara. La forma de vida para Santa Clara y sus hermanas y normas sobre el ayuno a Santa Clara y sus hermanas. Bueno, por el orden cronológico, pues el primer texto que aparece cronológicamente es el de la forma de vida para Santa Clara y sus hermanas, porque ya vamos a verlo ahora más adelante, que Francisco les dio unas frases muy cortas, pero fue tan pronto como ya Clara y las primeras hermanas se establecieron. Luego seguiría en orden cronológico la regla para los eremitorios, que estaba también antes de que se aprobara la otra regla. Pero por conocimiento y por extensión y por todo lo que sabemos, pues estamos más acostumbrados siempre sabemos que los textos legislativos tienen esta regla, la no bulada y la bulada, dijéramos así. Lo llamamos textos legislativos porque representan este momento en que la vida, la misión, la intuición de Francisco se va haciendo norma de vida para los hermanos como una regla. Todas sus opciones evangélicas se convierten en vocación y proyecto también para otros, los que van entrando a la orden, que se van convirtiendo en discípulos y hermanos. Cuando Francisco en su juventud se convirtió, pues yo creo que a él no le pasaba ni por la mente fundar una orden religiosa. Simplemente convertirse, recibió de Dios esta gracia de poder comprender que hay que vivir según el Evangelio. Pero como hubo ya unos conocidos, unos de Asís que les gustó esta forma de vida y quisieron ser sus seguidores, pues le fueron expresando a él que ellos quieren vivir como él vive. Entonces él los fue admitiendo, les exigía vender sus bienes, darlo a los pobres, ser capaces de ir donde los leprosos. Y se fue como forjando esta idea como de un estilo de vida religiosa, pero eso sí, lo que Francisco tenía como muy seguro es que el estilo de él no iba a ser vida monástica, vida de monjes, porque ya el Señor le había revelado aquel día en la porciúncula donde le mostró el evangelio del envío misionero,
y él entendió que lo que Dios quiere es que él anuncie su evangelio viviendo estas características. Entonces sabemos que, ¿por qué hay reglas entonces en la vida franciscana? Pues en realidad hay reglas no porque Francisco quisiera dar normas o leyes, sino porque después de que fue teniendo estos hermanos, estos compañeros, cuando ya eran un grupito, pues Francisco sabía que él debía vivir con esos hermanos, pero como muy acorde con la iglesia. En su tiempo, cuando la conversión de Francisco, había muchos grupos de penitentes. A él le gustaba de esos grupos de penitentes el estilo de vida, la pobreza, la forma como se vestían, ser itinerantes, pero él fue descubriendo que unos grupos de estos estaban como en contra de la iglesia, de la jerarquía, la clasificaban en buenos, en malos. Pues sí, porque había muchas situaciones que no estaban bien en la iglesia. Entonces él sí no quiso estar como de acuerdo con eso y más bien él quiso su estilo de vida con unos rasgos similares, pero él siempre quiso que su forma de vida estuviera dentro de la iglesia y lo que él quería vivir era el evangelio. No tenía todavía normas ni nada de esto. Entonces, sabemos que Francisco lo que quería era con estos primeros compañeros, lo que quería era ser un hermano. Él les da unas especies de normas o de recomendaciones, pero con una sola finalidad, y la finalidad era preservar el evangelio, que no se fuera a deteriorar. Entonces, por eso las reglas, si las llamamos así franciscanas, son formas de vida. Desde un principio, Francisco casi nunca usó la palabra regla, después sí ya la leemos en sus escritos, pero él lo que quiso que el Papa le aprobara fue una forma de vida, y así la llamaron los primeros hermanos, una forma de vivir el Evangelio más que una regla. Porque es que en esta vida franciscana hay un distintivo muy especial. Primero fue la vida y después fue la regla. Cuando ya llevaban un tiempo viviendo juntos, Francisco hizo escribir unas frases del Evangelio, unas pocas normas que las sacaba de lo que ya vivían ellos, 2 o 3 años, lo que ya les pasaba, cómo era, lo que tenían que tener presente. Entonces, de esa vida que ellos iban forjando de acuerdo al Evangelio, entonces hicieron una especie de normas, pero para la convivencia. Y sabemos también que para comunidades, por decir así, itinerantes, las reglas son muy distintas que para los monjes. Entonces también tenían que distinguir esta partecita. Esas poquitico de regla, dijéramos así, que Francisco fue haciendo, se escribió con frases muy positivas. Seguramente después habría normas en estilo negativo, pero esas ya habrán salido pues por las dificultades que empezaron seguramente a vivir. Estas normas o esta forma de vida, pues Francisco las dictaba a los que eran sus secretarios o sus amanuenses, él las dictaba en Umbro. Y los secretarios, pues seguramente las tenían que organizar ya y eran los que le daban la forma literaria, por decir así. Entonces, a lo largo de la vida de Francisco sabemos que la regla se fue aumentando, se fue perfeccionando, pero no vamos a pensar que es que hubo como 3 reglas, no, hubo una sola regla. Una sola regla. La primerita, cuando fueron la primera vez a Roma, era muy sencilla,
Luego vamos a ver ahora cómo había que y por qué hubo que ampliar como esas especies de normas y luego cómo se llegó a que esa misma regla pues entonces fuera aprobada por una bula, dijéramos así. Entonces eso nos tiene que quedar muy claro que no fueron 3 reglas iniciales, sino una sola regla. Nosotros conocemos que en este proceso de la vida de Francisco, entonces podemos como diferenciar 3 partes. La primera, hemos oído hablar de una protorregla. Proto quiere decir la primera regla, que es esta de la que estamos hablando en 1209, 1210, fueron a Roma con unas frases y esa es la que aprobó oralmente el Papa Inocencio III y la llamamos protorregla por ser esa primera forma de vida que le aprobaron a Francisco oralmente. Después vendría la regla novulada o primera regla, ya es una versión más extendida, ya la tuvo que aprobar un capítulo en 1221 y vamos a ver enseguida más adelante porque no hubo aprobación con una bula, sino todavía oral y por eso la llamamos novulada. Y llegamos por fin a la regla bulada, la que ya fue aprobada por el Papa Honorio III en 1223 con un decreto que lo que uno le dice que se lo colgaron a la regla, colgarlo quería decir lo adjuntaron allá. Entonces, si hablamos de la primera, el primer espacio, la primera parte es la protorregla. Este documento pues contenía más, era una colección de frases tomadas del Evangelio, no tenía ninguna elaboración teológica, eran escritas de manera muy sencilla, muy breve, ya dijimos por ahí en estos años 1209, 1210. Todas esas frases iban como señalando un estilo de vida pobre, sin nada propio y obedeciendo a la iglesia. El Papa Inocencio se las aprobó oralmente y además les dio permiso para que ellos predicaran el Evangelio. Cuando les aprobó, los envió y les dice, id hermanos míos a predicar el Evangelio por todas partes. Cuando ya casi salían de Roma, seguramente Francisco cayó en la cuenta y dijo, oh, pero esto va a ser difícil, porque para ir por todas partes y si nos confunden con esos grupos heréticos, entonces se devolvieron, por decir así, le pidieron al Papa que si les daba permiso de hacerse la tonsura, esta motiladito redondo que antes le hacían a todos los clérigos, y el Papa les autorizó. ¿Por qué se hacían la tonsura? Porque es que la gente, a todo el que veía con la tonsura, pues sabía que era clérigo, era de la iglesia. Entonces así ellos iban como salvando esa dificultad de que los confundan con heréticos. También, a pesar de eso, a veces había lugares donde no los dejaban entrar, no les daban permiso de predicar. Ayer lo mencionábamos en parte en la perfecta alegría. Entonces, ya viendo esas dificultades, había que ponerle remedio. Más tarde, el protector de la orden le decía a Francisco, vea, si usted ya tuviera una regla escrita, aprobada, ellos la mostraban y no tenían esta dificultad. Entonces, él lo animó mucho a que se diera el paso más tarde a que se aprobara la regla. Bueno, la otra instancia es cuando ya llegamos a la regla novulada o primera regla, que fue aprobada en un capítulo de 1221. Esta regla se le puede dar esta frase, entre el consejo y la norma.
porque el estilo de estar escrita eran más bien consejos y recomendaciones más que normas jurídicas. Entonces, nosotros sabemos que esa fue una de las causas por las cuales no le aprobaron esta regla a Francisco, porque le faltaban muchos detalles jurídicos de lo que ya exigía la Iglesia. ¿Por qué hubo que llegar a esta regla de 1221? Tenemos que hacer un poco de historia. Recordemos que Francisco en 1219 se fue donde los sarracenos, allá donde el sultán, y para irse allá dejó nombrados 2 vicarios. Uno de esos vicarios era Elías, pero estando él allá en Oriente, como llaman, a él le llegaron noticias de que estos vicarios estaban introduciendo modificaciones que dejaban de un lado la simplicidad de ese texto que Francisco tenía, que estaban modificando los ayunos, las abstinencias, la disciplina, la cuestión de construir iglesias, conventos. Y bueno, entonces cuando Francisco fue avisado de esto, ya empezando 1220, él se vino de Oriente a ver qué era lo que estaba pasando. Él logró que muchas cosas otra vez volvieran a la normalidad y vio la necesidad de ir añadiendo otras normas a la regla, como la obediencia a los superiores, permisos para viajar. Se estableció ya un año obligatorio de noviciado para los candidatos. Y entonces, ante estas dificultades, pues él pidió al Papa que si le nombra un cardenal protector, o sea, un cardenal que le ayude cuando él tenga una dificultad, o si tiene que ir a Roma algún permiso, pues el cardenal es como el intermediario. Y le nombraron a Ugolino, que era el obispo de Ostia, y él lo quería muchísimo. Ugolino después fue papa y le tocó nada menos que la canonización de Francisco. Entonces, con este consejo, dijéramos así, que le daba el cardenal protector, entonces él le hizo caso y él lo que le aconsejó es que fuera redactando o completando esa regla pequeñita o simple que él tenía. Y Francisco entonces se dedicó a la redacción de la regla, luego renunció al gobierno de la orden, convocó un capítulo general para 1221. En este capítulo, Elías fue elegido ministro general y bueno, ahí se aprobaron los artículos de la regla, en fin. Pero sabemos que no lograron que el Papa diera una bula porque este era un documento que le faltaba, decíamos ahora, muchas normas jurídicas. No estaba muy clara en este punto normativo, como la Iglesia ya lo tenía en los cánones. Era muy larga para que fuera un documento práctico. Entonces, lo que ofrecía esa regla era más el proceso de la orden, que a través de sus primeros pasos él iba formulando cómo la han ido configurando, o sea, iban hablando como de su identidad. Estas normas que iban poniendo mostraban lo que Francisco pensó, lo que Francisco quiso, lo que Francisco intentó. Era una regla que tenía todo el calor de lo primitivo, de la aventura inicial de Francisco y sus primeros compañeros. Este texto
pues entremezclaba opciones prácticas y mucha parte espiritual, las necesidades que iban teniendo como orden o como institución, cuando no se llamaran así, pero a lo que más atinaba era a poner normas con el fin de poder salvar la radicalidad evangélica. Ese era un gran documento. Todo el que lo ve, lo lee, le parece precioso. Uno nota en los frailes de hoy día cómo entre las dos reglas, la bulada y la no bulada, ellos tienen más amor y les gusta más la no bulada, dijéramos así. Antes de que veamos los capítulos de que constaba esta regla no bulada, lo que se le iba como quien dice anexando, entonces veamos un poquito cómo San Buenaventura en la leyenda mayor nos dice que ya estaba muy extendida la orden y Francisco quiso que el Papa Honorio le aprobara la forma de vida para siempre, que ya había sido aprobada por su antecesor Inocencio. Y entonces, como con el consejo que le estaba dando el cardenal protector, él se animó para llevar adelante este proyecto. Y entonces Francisco decía, pero ¿cómo hago? Y resulta que él tuvo como una inspiración, como una visión. Dice aquí San Buenaventura, parecíale que recogía del suelo unas finísimas migajas de pan que debía repartir entre una multitud de hermanos suyos hambrientos que le rodeaban. La original. Digo, la regla no es la original. Temeroso de que al distribuir la es la que ya está cambiando. Temeroso de que al distribuir tan tenues migajas se le deslizaran por las manos. Por favor, la hermana que tiene micrófono abierto, favor cerrarlo, que está interrumpiendo el encuentro. Bueno, recojamos otra vez. Francisco tuvo como esta visión, esta inspiración que le parecía que recogía del suelo unas finísimas migajas de pan que debía repartir entre unos hermanos hambrientos. Temeroso de que al distribuir tan tenues migajas se le deslizaran por las manos, oyó una voz del cielo que le dijo, Francisco, con todas las migajas haz una hostia y da de comer a los que quieran. Francisco lo hizo así y sucedió que cuantos no recibían devotamente aquel don o que lo menospreciaban después, cuando lo menospreciaban después de haberlo tomado, aparecían todos al instante visiblemente cubiertos de lepra. A la mañana siguiente, pues Francisco se dio cuenta de toda esta visión y entonces él estaba como muy preocupado porque no podía comprender el misterio encerrado en aquella visión. Pero perseverando en devota oración, sintió al otro día otra voz del cielo que le dijo, Francisco, las migajas de la pasada noche son las palabras del Evangelio. La hostia representa la regla y la lepra representa la iniquidad, aquellos que no quieren cumplir. Ahora bien, queriendo Francisco, según le había mostrado la visión, redactar la regla que iba a someter a la aprobación definitiva en forma más amplia que la que tenía, que era más bien muy llena de muchas citas del Evangelio, tuvo una inspiración del Espíritu Santo y se fue a un eremitorio, que fue al eremitorio de Fonte Colombo. Se fue con dos compañeros que eran León y Bonicio, eran los que le iban a ayudar.
Y allí entonces se entregó al ayuno, contentándose tan solo con pan y agua. Hizo escribir la regla tal como el Espíritu Divino se lo sugería en la oración. Entonces vemos que escribir la regla fue en medio de oración, de ayuno, de sacrificio. Cuando bajó del monte, entregó dicha regla a su vicario, que era Fray Elías, para que la guardara. Y al decirle después de pocos días que se le había perdido por descuido, ¿qué hizo Francisco? Se volvió nuevamente otra vez a Pontecolombo y la recompuso en segunda forma, pero muy idéntica a la primera, como el Señor le había inspirado cada una de sus palabras. Bueno, ya el relato aquí junta todo y dice que más tarde él ya la pudo llevar donde el Papa Honorio, para que se la confirmara. Lo que sí hacía mucho Francisco era exhortar a sus hermanos a que observaran la regla. Les decía que en su contenido nada había de su propia cosecha, que antes, por el contrario, le había hecho escribir toda ella según se lo había revelado el mismo Señor, y para que quedara una constancia más patente de ello, con el mismo testimonio divino, pasados unos días, ya fue cuando Francisco recibió las llagas, o sea que él tomó esto tan prodigioso como una aprobación del Señor. Pero eso sí, él le recomendaba también que no fueran a ponerle glosas, o sea, explicaciones, que esto se tiene que vivir así, o de esta manera o de la otra. Esa regla novulada está compuesta de una introducción o un prólogo y de 24 capítulos, de los cuales el último es la conclusión. Aquí por lo menos tenemos el nombre de los 24 capítulos, porque sí está dicho que es una regla más extensa. El primer capítulo es: los hermanos deben vivir sin nada propio y en castidad y obediencia. Estos títulos los encontramos en el libro de la BAC y en la síntesis que hoy enviamos pues también están. Segundo capítulo: la admisión y el vestido de los hermanos. Tercero, el oficio divino y el ayuno. Cuarto, las relaciones entre los ministros y los demás hermanos. Quinto, la corrección fraterna. Sexto, el recurso de los hermanos a los ministros y que ningún hermano se llame prior o abad, nada de eso. Séptimo, modo de servir y trabajar. Octavo, los hermanos no reciban dinero. Noveno, la mendicación. Décimo, los hermanos enfermos. 11, los hermanos no hablen mal de nadie. En otras traducciones dicen: no insulten ni difamen, sino que se amen mutuamente. Un capítulo solo de esta actitud que hay que tener. 12, las malas miradas y el trato frecuente con mujeres. En unas traducciones le quitan el frecuente y solo dicen: y el trato con mujeres. Ay, Dios mío. 13, evitar la fornicación. 14, cómo han de ir los hermanos por el mundo. 15, los hermanos no cabalguen. En otros dicen: no pueden montar a caballo, porque Francisco consideraba que los que montaban a caballo eran los nobles, los señores, y ellos eran los menores. 16, los que van entre sarracenos y otros infieles. Eso sí, Francisco al llegar de los sarracenos dijo: uy, para venir aquí
Hay que poner unas indicaciones a estos hermanos, cómo deben ser ellos, qué preparados están, tener la aprobación de su superior, qué metodología deben seguir y demás. 17, los predicadores. 18, las reuniones de los ministros provinciales o los custodios, cada cuánto se debían reunir. 19, los hermanos vivan católicamente. Y cuando uno lee ese capitulito, Francisco es muy enérgico, dice, y el que no vive de acuerdo a la fe de la Iglesia Católica no puede seguir en la orden. 20, el sacramento de la penitencia y la recepción del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 21, exhortaciones y loas o alabanzas que pueden hacer todos los hermanos. 22, amonestación a los hermanos. 23, oración y acción de gracias. Y 24, la conclusión. Ya nosotros al escuchar pues estos capítulos seguramente nos van llamando la atención uno que otro título. Y uno de ustedes, si no tienen ahí la BAC, el libro de la BAC, seguramente yo creo que van a salir a buscarlo, a ver qué es lo que dice en cuanto oímos este título. Hay unos capítulos que solamente tienen un solo artículo, pero Francisco así lo quería dejar. Tenemos aquí unos capítulos más largos, otros son más cortos, escritos siempre como con mucha caridad y escritos en una forma que anime a los hermanos a vivir esta forma de vida. Seguramente el capítulo 12 que dice las malas miradas y el trato frecuente con mujeres, ya me imagino que van a ir rapidito a ver qué dice. Pues dice, todos los hermanos, donde quiera que estén o vayan, guárdense de las malas miradas y el trato frecuente con mujeres, y ninguno estando solo busque consejo de ellas. Los sacerdotes hablen honestamente con ellas al administrarles el sacramento de la penitencia o al darles un consejo espiritual. Y absolutamente ninguna mujer sea recibida a la obediencia, o sea, a la orden, por ningún hermano, sino que una vez aconsejada espiritualmente, se vaya a hacer penitencia donde quiera. Hacer penitencia es a vivir una vida de conversión o a ser religiosa de otra manera. Y estemos todos muy vigilantes a nosotros mismos y mantengamos puros todos nuestros miembros, porque dice el Señor, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Ese es el capitulito, el 12, que se titula Las malas miradas y el trato con las mujeres. El 13, que es un solo artículo, dice evitar la fornicación. Si alguno de los hermanos por instigación del diablo fornicara, tiene que dejar de una el hábito, que lo pierde por su torpe pecado, y sea expulsado absolutamente de nuestra religión. Y después que haga penitencia por sus pecados, o sea, que se convierta. Hay un capítulo, el 14, que el título nomás dice, ¿cómo han de ir los hermanos por el mundo? Pues uno se puede imaginar cómo han de ir vestidos, cómo han de ir caminando, cómo será. Pues mire, lo que dice es, cuando los hermanos van por el mundo, nada lleven para el camino, ni bolsa, ni alforja, ni pan, ni pecunio, ni bastón, y en toda casa en la que entre diga la paz sea en esta casa, tal como dice el envío misionero en la versión de Lucas o de Mateo.
y permaneciendo en la misma casa, coman y beban lo que haya en ella. No resistan al malvado, sino que si alguno les pega en una mejilla, preséntele la otra. Todos son frases del Evangelio ahí de Mateo. Y a quien les quite el manto, no le impidan que se lleve también la túnica. Den a todo el que les pida, y al que les quita lo suyo, no se lo reclamen. Lucas 6:29. Eso es cómo han de ir por el mundo viviendo estas normas y estas consignas del Evangelio. El capítulo 15 es el que dice que los hermanos no deben montar a caballo. Dice, impongo a todos mis hermanos, tanto a los clérigos como a los laicos, a los que van por el mundo y a los que moran en un lugar, que de ningún modo tengan bestia alguna consigo, ni en casa de otro, ni de ninguna otra manera. Y tampoco les está permitido montar a caballo, a no ser que se vean obligados por la enfermedad o por una grave necesidad. En las explicaciones que uno encuentra, pues tiene su razón de ser. El tener caballo, el montar, era ya una condición no de los pobres y menores. Si Francisco quería estar, era dentro de los pobres y menores. Bueno, y así cada capítulo él va dando, y todo es lleno de las exhortaciones del Evangelio. Hay un capítulo que los franciscanos quieren mucho de esta regla nobulada y es el capítulo 23. Es el capítulo sobre la oración y se titula La oración y la acción de gracias. Entonces, empieza casi que con una oración que dice: omnipotente, santísimo, altísimo, sumo Dios, las mismas palabras del cántico y de la oración que leímos esta semana. Sumo Dios, Padre santo y justo, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa voluntad y por medio de tu Hijo unigénito, con el Espíritu Santo creaste todas las cosas espirituales y corporales, y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos colocaste en el paraíso, y nosotros caímos por nuestra culpa. Te damos gracias porque así como nos creaste por tu Hijo, así también por el verdadero y santo amor con que nos amaste, hiciste que el verdadero Dios y verdadero hombre naciera de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María, y quisiste que nosotros cautivos fuéramos redimidos por su cruz, sangre y muerte. Y así todos los párrafos de este capítulo, que es bastante extenso, son como en forma de oración. A veces queremos oraciones que más, dijo Francisco, miren, estos capítulos están encerradas oraciones también. También nosotros podemos hacer un ejercicio, coger nuestra regla y vida de la tercera orden, y hay unos capítulos de nuestra regla y vida que tienen unos títulos iguales a esta de la nobulada. Por ejemplo, tenemos el modo de servir y trabajar. Aquí estaba tal cual. Y hay muchas citas de esa regla nobulada y hay admoniciones, y los que estudian la regla de la tercera orden dicen que es una regla muy valiosa porque está cimentada toda en las reglas de Francisco y tienen muchas citas de la nobulada también. Bueno, más o menos esto es como una generalidad, dijéramos así, de la regla de la nobulada. Sabemos dónde la fue a escribir Francisco, lo que pasó, que se perdió, que la volvió a escribir, que luego no la aprobaron en Roma porque le faltaba, tenía muchas citas bíblicas, pero le faltaba que estuviera acorde con muchas normas del canon para que fuera algo más como de norma, más jurídico. Tenemos entonces ahora la siguiente regla, que es la bulada o segunda regla.
Ya esta le podemos decir, ese ya es el camino definitivo. La otra decíamos que era entre el consejo y la norma, porque así era que estaba redactada. Entonces, miren, cuando en 1221 se reunió el capítulo, entonces fue un capítulo muy difícil y los hermanos ya le reclamaban a Francisco muchas cosas, que la regla estaba muy dura, que estaba muy cargada, que porque no la hacía más suave, también para llevarla a probar, pues entonces no lo consiguieron. Francisco renunció a la orden, bueno, todo eso siguió. Entonces tenemos acá una cita de la leyenda de Perusa, el número 17, que nos dice que estando el bienaventurado Francisco con el hermano León y el hermano Bonicio de Bolonia en Fontecolombo para componer la regla, pues se había perdido la primera, escrita bajo el dictado de Cristo, muchos de los ministros se reunieron en torno al hermano Elías. Sabemos que Elías fue el que fue nombrado general en este capítulo. Pero cuando se reunieron, él todavía era vicario de Francisco y le dijeron: hemos oído que ese hermano Francisco está componiendo una nueva regla. Tememos que la haga tan dura que no la podamos observar. Queremos que vayas donde él y le digas que nosotros no queremos obligarnos a esa regla, que la componga para él, pero que no para nosotros. Y el hermano Elías le respondió que él no quería ir porque él temía la reprensión que le iba a dar Francisco. Pero como los otros insistían en que fuese, les contestó que en todo caso iría, pero si ellos lo acompañaban. Entonces partieron todos juntos. Cuando el hermano Elías, acompañado de eran todos casi ministros provinciales, cuando llegó allá donde estaba Francisco, entonces le llamó y él le respondió y fue a ver los ministros. Y al verlo les dijo: ¿y qué desean estos hermanos? Replicó el hermano Elías: son ministros que, habiendo oído que estás componiendo una nueva regla y temerosos de que la hagas demasiado estrecha, dicen y reafirman que no quieren obligarse a ella, que la hagas para ti, pero no para ellos. Entonces el bienaventurado Francisco levantó el rostro hacia el cielo y le habló hacia Cristo: Señor, ¿no dije bien que no te creería? Y se escuchó en lo alto la voz de Cristo que respondía: Francisco, nada hay en la regla que proceda de ti. Todo lo que ella contiene viene de mí. Quiero que esta regla sea observada a la letra, a la letra, a la letra, sin glosa, sin glosa, sin glosa. Y añadió la voz: sé lo que puede la debilidad humana y lo que yo quiero ayudarles. Los que no quieran observarla, pues que se salgan de la orden. Y el bienaventurado Francisco se volvió a aquellos hermanos y les dijo: ¿habéis oído? ¿Habéis oído? ¿Queréis que os consiga que se repita? Los ministros se retiraron confusos y reconocieron su culpa. Entonces, esto es un episodio que narra la leyenda de Perusa, como para ver que siempre hubo muchas dificultades, muchos que no querían esta regla porque les parecía muy dura, dijéramos así. Bueno, aquí teníamos una fotico del eremitorio de Fontecolombo. Pues hoy día está muy bonito, pero ese nos recuerda al lugar donde Francisco escribió las reglas. Fontecolombo
quiere decir la fuente de los palomos. Colombo es palomo y colomba es paloma. En tiempo de Pascua, los italianos hacen un pan de Pascua que lo llaman la colomba y es en forma de una paloma. Allá en Ponte Colombo hay unos lagos, hay unas fuentes, le hace mucho honor al nombre. Bueno, entonces, como Francisco había tenido estas tensiones con los hermanos, con la curia pontificia, se puso a escribir una nueva norma de vida evangélica, pero él, aun cuando tuviera que ponerle normas jurídicas, él quería dejar patente que él era menor y sumiso a todos y tenía 2 puntos de apoyo. Uno era no ceder en aquello que afectara al núcleo del evangelio y otro era acomodarse lo posible a la situación concreta de los hermanos. Tenía que ver cómo compaginaba estas 2 cosas. Entonces, el cardenal Ugolino le ayudó mucho a hacer esta nueva regla para que ya estuviera la parte jurídica como la Iglesia la pedía. Y el Papa que la aprobó fue el Papa Honorio III, con una bula el día 29 de noviembre de 1223. Entonces tenemos aquí la bula con que el Papa aprobó esta regla. Esa bula tiene un nombre en latín que dice Solet Annuere. Decíamos también que las bulas tienen el nombre de las primeras palabras, así como las encíclicas. Solet Annuere es que la bula después del saludo empieza así. Suele suceder en la sede apostólica, suele suceder la sede apostólica benévolamente a los piadosos votos y a los honestos deseos de los que lo suplican. O sea que casi que Solet Annuere quiere decir suele suceder, eso no le dice a uno como mucho, pero es la bula. La bula es así de corta y dice: a los dilectos hijos, hermano Francisco y demás hermanos de la orden de los hermanos menores, envía salud y apostólica bendición. Suele suceder la sede apostólica benévolamente a los piadosos votos, suele acceder, yo estoy leyendo mal, acceder la sede apostólica benévolamente a los piadosos votos y a los honestos deseos de los que lo suplican. Entonces, Solet Annuere quiere decir suele acceder. Por lo cual, amados hijos en el Señor, atendiendo a sus piadosos ruegos, con autoridad apostólica, les confirmamos la regla de su orden, aprobada por nuestro predecesor Inocencio III de buena memoria. Inserta en estas cartas y la corroboramos con la protección de este escrito. O sea, les dieron un documento ya escrito. Aquí está la bula, está el año y está el Papa que aprobó, dijéramos así, ya con bula la regla. Entonces, sabemos que ya hacer esta nueva regla no fue una obra exclusiva de Francisco. Ahí hay más manos y más que le ayudaron a Francisco. Está el cardenal protector, están otros que también estaban viendo cómo pulían esto de muchas citas, cómo lo colocaban mejor. Hoy nos resulta fácil ver que el estilo de la segunda regla no es el estilo de Francisco. Uno puede leer las 2 reglas y le ve diferencia. Entonces, vemos, eso deja notar que sí hubo, pues allá quien le ayudara para poder hacer la parte jurídica. Alguien que conocía mucho de normas del derecho canónico y del estilo en que se debía presentar a la Santa Sede este tipo de documentos.
Esta regla no bulada o segunda regla es como más escueta, más preocupada por los aspectos jurídicos, porque es la que así lo exigían las normas de la Iglesia y la realidad de la fraternidad. Lo que podemos decir es que el espíritu de Francisco siempre acompañó esta segunda regla, y hay muchas expresiones, sin embargo, que de una vez a estas son expresiones de Francisco, muchas que él hizo en primera persona, mando, digo, sugiero, diciendo, exhorto. La segunda regla quiere guardar intacta la vida cristiana de los hermanos. No obstante, comparándola con la primera, como que todo este fervor original se ve un poco atenuado, pero el ideal, Francisco luchó mucho para que quedara a salvo. Bueno, la segunda regla o la bulada ya no tiene sino 12 capítulos, pero vamos a ver que es que en unos capítulos juntaron varios, uno lo nota ahí en el título. Los 12 capítulos que tiene la regla bulada o segunda regla son: en el nombre del Señor comienza la vida de los hermanos menores, muy parecido a cómo comienza nuestra regla y vida. Capítulo 2, los que quieren abrazar esta vida y cómo deben ser recibidos, también muy igual a la nuestra. Capítulo 3, el oficio divino, el ayuno y cómo han de ir los hermanos por el mundo. En la anterior novulada, el capítulo solo tenía el oficio divino y el ayuno, y cómo deben ir por el mundo, que era de acuerdo al envío de Mateo y Lucas, lo juntaron acá. Capítulo 4, los hermanos no pueden recibir dinero. El quinto, modo de trabajar. En la novulada decía modo de servir y trabajar. En nuestra regla actual dice modo de servir y trabajar. En esta ya quedó solo trabajar. El sexto dice nada se apropien los hermanos. A ese le juntaron la mendicación y lo de los hermanos enfermos que estaba en la otra, los juntaron acá. El séptimo, la penitencia que se ha de imponer a los hermanos que pecan. Esta partecita tiene mucho que ver con lo que estudiábamos esta semana de la carta a un ministro, que Francisco le decía que como no tienen como todavía muy claro, que por favor al próximo capítulo de Pentecostés lleve la carta y que allá van a ver cómo pueden redactar bien ese capítulo. Y en realidad redactaron el capítulo, ¿qué hacer con el hermano que peca? Que en la carta al ministro decía que si hay un sacerdote en casa se confiese, que lo manden donde el provincial, donde el custodio, etc. El capítulo 8 es la elección del ministro general de esta fraternidad y el capítulo de Pentecostés. Ahí en la elección se coloca que él tiene que estar, como quien dice, hasta que muera, pero que si el ministro ve que ya no tiene fuerza, no puede renunciar, o que si los hermanos ven que es que no sirve, pues que entonces también le digan que renuncie y que nombren otro. En síntesis, eso dice. El capítulo 9, los predicadores, en la novulada también había uno para los predicadores. El 10, amonestación y corrección de los hermanos. En la otra decía solo la corrección, aquí ya le colocan las dos cosas. El 11, los hermanos no entren en monasterios de monjas. El 12, los que van entre sarracenos y otros infieles, es el capítulo de la misión. Y ese capítulo 12 termina con una conclusión. Entonces, muy bueno que ustedes tengan el tiempo de hacer la lectura de ambas reglas, de comparar qué hay de distinto en una, en otra, qué hay de igual, cómo son las expresiones, los términos, porque todo eso es lo que nos despierta como el interés.
Bueno, entonces, viendo aquí las reglas, esas son la bulada, la no bulada y la bulada. Pero al principio dijimos que fuera de estas dos reglas hacen parte del grupo de textos legislativos también una reglita que Francisco escribió para los eremitorios. Entonces vamos a escuchar esta reglita que tiene 11 versículos y luego vamos a hacer algunos comentarios de ella. Aquellos que quieren vivir como religiosos en los eremitorios, sean 3 hermanos o a lo más 4. 2 de ellos sean madres y tengan 2 hijos o al menos 1. Los 2 que son madres hagan la vida de Marta y los 2 hijos hagan la vida de María. Lucas 10, 38, 42. Y tengan un cercado en el que cada uno tenga su celdita, en la que ore y duerma. Y digan siempre las completas del día en cuanto se ponga el sol. Y esfuércense por guardar silencio y digan las horas litúrgicas. Y levántense a maitines y busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y digan prima a su hora y después de tercia interrumpan el silencio y pueden hablar e ir a sus madres. Y cuanto les agrade pueden pedirles limosna como pobres pequeñuelos por el amor del Señor Dios. Y después digan sexta y nona, y digan vísperas a su hora. Y en el cercado donde moran, no permitan que entre ninguna persona, ni que coman allí. Los hermanos que son madres, esfuércense por permanecer lejos de toda persona, y por obediencia a su ministro, guarden a sus hijos de toda persona, para que nadie pueda hablar con ellos. Y los hijos no hablen con persona alguna, salvo con sus madres y con su ministro y su custodio, cuando a estos quieran visitarlos con la bendición del Señor Dios. Pero los hijos hagan de vez en cuando el oficio de madres, alternándose según los tiempos que les pareciere establecer, y esfuércense en observar solícitamente y esmero todo lo dicho anteriormente. Bueno, esta es la regla de los eremitorios. Aquí está como Francisco organizándoles bien la vida, cuántos van, cómo se organizan, qué celdita tienen que tener. Unos van a dedicarse a la contemplación, los otros los van a cuidar como una madre y toma de ejemplo lo de Marta y María. María la contemplativa, Marta la que sirve. Que la celdita sea para orar y dormir, que nadie entre allá, que allá no se van a comer. Y da todas estas recomendaciones para rezar las horas litúrgicas, cuando completas, cuando maitines o levantarse a medianoche, y las horas menores, prima, tercia, sexta, nona. También al hablar del silencio, mire que les dice cuándo pueden hablar. Después de tercia, o sea, después de las 9 de la mañana. Y dice es interrumpir el silencio y pueden ir donde sus madres y que allá donde si necesitan les pidan limosna. A veces cuando nos explican esta regla nos dice que lo que debe hacer el que está haciendo de hijo de su madre la limosna es su ayuda, su compañía, su consejo. Pueden hablar con ellas, o sea, pueden ir a un acompañamiento.
Entonces, hablar con sus madres, a contarles cómo van en esa experiencia contemplativa, lo que les pasa, y pedirle limosna es pedir su compañía, su oración, su ayuda, muchas cosas de las que sabemos que se hacen en un retiro espiritual. Bueno, y las que están sirviéndoles, pues Francisco les sugiere que se fijen para que no entren personas, pero que si el ministro o el custodio los quieren ir a visitar, que sí que ellos pueden entrar, porque al fin y al cabo pues son los de la obediencia. También da la sugerencia que de vez en cuando cambien los papeles. Los que eran hijos pasen a ser madres y los que eran madres pasen a ser hijos. Y les deja mucha libertad según los tiempos que ellos les pareciera establecer. Deben pensar cuánto vamos a estar en este eremitorio. Bueno, ¿quiénes van a ser primero de hijos y luego de madres? ¿Y cuándo vamos a cambiar? Y cuándo, todo eso lo deben observar con mucho esmero, porque Francisco trató de dar ahí como la norma. Francisco iba mucho a los eremitorios, que eran puras cuevas perdidas en el bosque o cuevas de piedras, ahí iba con hermanos, seguramente ya habían practicado muchísimo esto. También en los comentarios a esta regla de los eremitorios, Francisco parece que le impactó mucho que Clara tenía a sus hermanas también repartidas, unas para orar y otras para que salieran a pedir la limosna o a visitar a los enfermos o a las leprosas. Entonces, Francisco vio cómo la vida la puede ir alternando entre la contemplación y la acción. Y Clara en su monasterio pues tenía estas dos vertientes de contemplación y acción. En este texto pues vemos que se da una norma, pero lo que más se da es un ánimo para estos hermanos que quieren dedicarse con más interés a la vida contemplativa. Aquí pues como vemos son temporadas, no está hablando aquí de para siempre, pero Francisco acoge esa inquietud de hermanos que quieren tener esta experiencia de vida contemplativa. Y recordemos que hubo un tiempo que Francisco estaba con una duda tremenda, si será que el Señor lo quiere de vida contemplativa o lo quiere de vida apostólica. Y entonces nos dicen las fuentes biográficas que mandó a un hermano a que le preguntara a Clara y que le dijera a Clara que ore y que le ayude a hacer ese discernimiento. Y luego mandó otro hermano a que fuera, creo que era donde Fray Silvestre, que era muy santo, un hombre de mucha virtud. Pero ni Clara sabía que le estaban mandando preguntar a Silvestre, ni Silvestre que le estaban mandando preguntar a Clara. Pero Francisco, mientras que iban él con los compañeros que estaban, lo que hicieron fue mucha oración para ese discernimiento. Cuando vino el que le traía la razón de Clara, le dice que la Madre Clara ha orado, ha ayunado y que el Señor le reveló que lo quiere para la vida apostólica, porque ya le ha mostrado ese evangelio del envío misionero, donde lo quiere que él vaya por los campos, por los caminos, anunciando la paz, invitando a la conversión. Y lo mismo le vino a decir el que estaba donde el fraile. Entonces Francisco, con esas dos respuestas, pues vio que esa era como la manera como Dios le mostraba el camino y ya se sosegó y ya tomó esa decisión. Vemos que aquí con esta regla de los eremitorios, esta regla inspira mucha libertad, también una gran seriedad con que Francisco se toma lo orante. Francisco le da mucha importancia a que los hermanos quieran dedicarse más a la oración, porque eso es una parte integrante de los cristianos.
como vemos, para Francisco lo importante no son las formas externas, dónde van a ir o en qué lugar y cuántas cosas van a tener o no van a tener, dijéramos así, sino que lo que le importa a Francisco es que se pueda hacer una oración intensa. Y más que estructuras externas, mire que Francisco, si es que utilizamos esta palabra, lo que hace es tener una estructura fraterna, una estructura mínima fraterna de soporte. La estructura mínima son estos otros hermanos que les van a ayudar, les van a servir, les van a hacer de madres, van a hacer el papel también de Marta y de María. Y a partir de allí los deja muy libres, que oren y que sea lo que el Espíritu del Señor les inspire. Entonces lo que le importa a él no son las formas externas, las grandes abadías, la vida estrictamente reglamentada, los cargos, las responsabilidades, no, le importa es esta parte de la fraternidad. Entonces, mire, no se va a chocar la parte contemplativa con la parte fraterna. Al revés, es la manera como se complementan. Nosotros sabemos que en la iglesia hay muchas comunidades de tipo contemplativo, de clausura, pero cada una es muy fiel a las intuiciones de su fundador. Si usted habla con uno que sea benedictino, pues va a estar feliz hablándole el estilo, como ellos viven su vida contemplativa de acuerdo a lo que San Benito les mostró. Si son los otros contemplativos carmelitas o los que haya, entonces yo digo, también nosotros podemos alimentar esta parte contemplativa y nutrirla de pura espiritualidad franciscana. No es que vamos a cambiar de espiritualidad por tener una experiencia contemplativa o una vida contemplativa, no, al revés, como a fortalecerla más, dijéramos. Entonces, esta regla lo que está es testimoniando la riqueza y la libertad del carisma franciscano, que siendo un carisma que empezó apostólico, integra complementariamente la preferencia de algunos hermanos por la contemplación. Entonces, creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros en la congregación. Estamos también estilo la regla de los eremitorios, o sea, la intuición, no los detalles del lugar, de la hora, no, el espíritu de esta parte. Hacia Francisco tenía hermanos que querían ir a la vida contemplativa, tener una experiencia de un mes, de 2 meses, de un año, lo que fuera. Y por eso siempre sabemos que los hermanos de Francisco eran orantes, los que estaban en los eremitorios, predicadores o trabajadores, los de las peones de las fincas, y a veces él los rotaba. Entonces, sean orantes, sean predicadores, sean trabajadores, a todos les decía Francisco que lo que hay que hacer es hermanos menores. Eso era lo que Francisco les decía. Creo que en nuestra regla hay una partecita que dice, ya oren, ya trabajen, ya sirvan. Todos se nos debemos llamar hermanos menores. Bueno, un aporte muy bueno de esta regla de los eremitorios. Un abrebocas para seguir leyendo, consultando. La originalidad de este escrito es muy típico de Francisco, pero lo original de este escrito en Francisco es que se conjuga la vida eremítica tradicional de soledad y clausura. En la época de él había muchos estilos, pero Francisco le llama la atención y la tiene para alternarla con la vida fraterna, con las funciones fraternas de Marta y de María. Esa es la originalidad que ninguna congregación, orden en su tiempo
o eran contemplativos o eran apostólicos, y la originalidad es cómo él quiere conjugar estas dos vertientes de la contemplación y la vida fraterna. Bueno, ahora tenemos dos documenticos cortos que hacen parte de este grupo de textos legislativos. Uno que se llama Forma de Vida para Santa Clara y sus hermanas. Es un cortiquitico, pero decíamos hace un rato que Francisco se los dijo, se lo recomendó por ahí desde 1212 o 1213, cuando ya Clara tenía sus primeras hermanas. Y Clara fue tan cuidadosa que se guardó esa recomendación, y como ella fue la que redactó la regla de las damas pobres, en el capítulo 6 ella puso esta recomendación de Francisco. Vamos a escuchar esta partecita muy corta, pero muy diciente, cuál fue la forma de vida para Santa Clara. Ya que por divina inspiración os habéis hecho hijas y siervas del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial, y os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo servir según la perfección del Santo Evangelio. Quiero y prometo dispensaros siempre por mí mismo y por medio de mis hermanos, y como a ellos un amoroso cuidado y una especial solicitud. Mire que no, lo que les está diciendo es, primero les está recordando que son hijas y siervas del Rey, del Padre Celestial, esposas del Espíritu Santo, y que la elección es para vivir la perfección del Santo Evangelio. Esa es la forma de vida que Francisco les propone. Para ayudarles en esto, él les dice ahí, quiero y prometo dispensaros siempre por mí mismo o por medio de mis hermanos un amoroso cuidado y una especial solicitud. Esa fue como la oferta que les hizo Francisco, que él siempre se va a fijar por ellas y que sus hermanos también siempre se fijarán por ellas. Y en vida de Francisco él se fijaba muy bien cuáles son los hermanos que por su virtud son, como quien dice, dignos de que él los mande a fijarse por las clarisas. Mucho tiempo había 1 o 2 frailes allá en San Damián para cuando podían celebrar la Eucaristía, para ayudarles a las hermanas si necesitaban algo por fuera. Era una ayuda que ellos tenían también. Esto se cumple todavía. El padre general de los franciscanos actualmente siempre nombra a un padre, un fraile, que se está fijando por los conventos, por los monasterios de las clarisas. Entonces, siempre es el que las alienta espiritualmente, les hace retiro, les da formación, les ayuda a resolver dificultades o sirve de intermediario para conseguir algo que necesitan. Y ese puesto, ellos lo viven un tiempo y luego Roma, la curia general, nombra otro. Entonces creo que este servicio por lo menos lo tienen repartido entre los OFM y los capuchinos, porque ellos tienen que acompañar no solo a las clarisas, sino también a las concepcionistas. Y mire, ¿de dónde viene el espíritu? Viene desde Francisco también. Bueno, entonces este texto tan corto es la llamada forma de vida para Clara y sus hermanas. Él les dice ahí con mucha nitidez cuál es el sentido de la vida de una clarisa, si así la queremos llamar ahora. Pues el sentido y el centro es el de todo franciscano, vivir el Santo Evangelio. Si el Evangelio no lo absorbe todo y lo orienta todo, pues la vida franciscana no tiene valor alguno. En un libro donde yo leí alguna explicación de esta forma de vida, dice que muchas veces
se preguntan o le preguntaban al franciscano que escribía el libro, que a las clarisas Francisco les dice que quiero que vivan la perfección del Santo Evangelio. Y a los frailes les dice, quiero que vivan según la forma del Santo Evangelio. Pues uno lo lee rápido y uno dice, pues nos está diciendo lo mismo. Sin embargo, este franciscano decía, ¿qué significa esta pequeña diferencia entre según la perfección y según la forma? Porque a ella les dice la perfección y a los frailes les dice la forma. Y la respuesta es algo muy sencillo. Los hermanos podían llevar el mismo estilo de vida de Jesús, su misma forma, o sea, ser itinerantes como Jesús, pobres, exhortando a la conversión. Pero las clarisas, como era la única forma de vida femenina, era ser hermana de clausura y la iglesia no aprobaba otro estilo, ellas no podían vivir el evangelio en ese estilo, siendo itinerantes, yendo, viniendo. Entonces las invita Francisco a ponerse como meta la perfección, a dar todo lo que puedan por el reino, todos los detalles, y que esa opción de contemplativas pues la vivan muy bien. Pero en ambos casos pues es el evangelio el de la prioridad, a ambos les está diciendo lo mismo. Bueno, y llegamos ahora al quinto escrito de este bloque de textos legislativos, y son las normas para el ayuno de Santa Clara y sus hermanas. La frase que motiva es el sentido franciscano de la ascesis, o sea, del sacrificio, de la renuncia. Resulta que ¿de dónde puede uno saber qué fue lo que Francisco le dijo a Clara, que cómo debían ayunar? Pues tenemos que ir a la vida de Clara. Ustedes saben que había por allá en Bohemia, en Praga, una religiosa, Inés, hija de unos reyes, y que tenía su monasterio. Conoció por allá a los frailes franciscanos ya predicando por allá en Bélgica, en Alemania, y ella parece que le mandaba carticas a Clara y le preguntaba pues cómo debe vivir esta vida contemplativa. Nosotros no conocemos las carticas de Inés, pero sí se conocen 4 cartas de Clara, lo que ella le contesta a Inés. Y en la tercera carta ella le contesta, seguro Inés le preguntó algo del ayuno, y ella le contesta, dice, yo te escribo lo que un día nos dijo a nosotros Francisco, y por eso es que para tener el texto pues le toca a uno ir a la carta de Inés. Entonces vamos a ver qué le contesta Clara a Inés de Praga, que fue lo mismo que Francisco les indicó a ellas para el ayuno. En cuanto a las cosas que me has pedido que te aclare, a saber cuáles serían las fiestas que tal vez nuestro gloriosísimo Padre San Francisco nos aconsejó que celebráramos especialmente con variedad de manjares, como creo que hasta cierto punto has estimado. Me ha parecido que tenía que responder a tu caridad. Tu prudencia ciertamente se habrá enterado de que, exceptuadas las débiles y las enfermas, para con las cuales nos aconsejó y mandó que tuviéramos toda la dirección posible respecto a cualquier género de alimentos, y ninguna de nosotras que esté sana y fuerte debería comer sino alimentos cuaresmales solo, tanto los días feriales como los festivos.
ayunando todos los días, exceptuados los domingos y el día de la Navidad del Señor, en los cuales deberíamos comer 2 veces al día, y también los jueves, en el tiempo ordinario, según la voluntad de cada una, es decir, que la que no quisiera ayunar no estaría obligada. Sin embargo, las que estamos sanas ayunamos todos los días, exceptuados los domingos y el día de Navidad. Sin embargo, las que estamos sanas ayunamos todos los días, exceptuados... Has repetido. Sí, ¿verdad, madre? No, madre, no está repetido. Sí. Sin embargo, las que estamos sanas ayunamos todos los días, exceptuados los domingos y el día de Navidad, más que en todo el tiempo de Pascua, como dice el escrito del bienaventurado Francisco, y en las fiestas de Santa María y de los santos apóstoles, no estamos tampoco obligados a ayunar, a no ser que estas fiestas caigan en viernes. Y como quedó dicho más arriba, las que estamos sanas y fuertes comemos siempre alimentos cuaresmales. Bueno, uno se imagina que alimentos cuaresmales pues era pan y agua. Bueno, a mí esto me recuerda que la Madre Caridad también debió estar muy nutrida, porque antes en nuestra comunidad, por ejemplo, en la mesa siempre se leía por austeridad, pero daban recreo los domingos y los jueves. Entonces también es como, me llamó la atención que mire de dónde viene. Actualmente nosotros tenemos en el directorio general que debemos guardar una abstinencia la víspera de la fiesta de la Inmaculada, del Corazón de Jesús, de San Francisco, de Madre Caridad, de San José. Es esta misma espiritualidad, pero yo creo que nosotras nos hace falta tomarla más en serio. No es solo que la hermana o la persona de la cocina hoy no, recuerde que hoy no vamos a comer carne o que hoy vamos, no es tanto la abstinencia, sino que sea un día penitencial como preparación a esa fiesta que vamos a celebrar. Entonces, claro, también está la libertad de cada persona, que tanta austeridad quiere tener. Estos son medios que tiene la misma iglesia para fortalecer nuestro espíritu. Ya con tanta cosa y con tanto consumismo y con tanta comodidad, tanto confort que tenemos en este mundo, pues esto del sacrificio de esta manera a muchas personas les parece como hasta ridículo. ¿Pero y qué tiene eso de dejar de comer? Eso, que bueno, es que hay que darle el sentido, que tiene el silencio, que tiene ir, que tiene no ir. Entonces, esto es una invitación, lo que decía, al accessis, el sentido franciscano del accessis. Entonces, dice que Francisco tiene una particularidad, una particular visión del ayuno. Es decir, aquí nos muestra Francisco, él cómo concibe el ayuno. Y más si se compara con la reglamentación de las órdenes tradicionales que había en la época de él. Tantas comunidades de penitentes, de eremitas, de que ayunan siempre. Pero vamos a ver, ese es el sentido, ¿cómo lo entiende Francisco? Francisco va entendiendo que el hombre es más importante que el ayuno. ¿Y dónde lo saca? Pues del Evangelio, cuando Jesús dice que no es el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado, así. Dice de tal manera que para el enfermo no tiene razón de ser la accessis, o sea, toda esta austeridad y sacrificio, y que además tiene que hacerse en una auténtica y fraterna libertad. Mire, él ponía tanto la libertad, veíamos ahora en lo de los eremitorios, la parte contemplativa.
La parte aquí de la austeridad y el ayuno dicen mucha, auténtica y fraterna. Fraterna es en su fraternidad, la superiora, la hermana animadora, la maestra, la acompañante, que conoce tanto a sus hermanas, que entonces está viendo cómo es hermana, cómo aconsejarle cómo hacer el ayuno. Y entonces recordemos también lo que leemos en las biografías de que había una época en que los hermanos hacían tanto ayuno que por eso es el caso aquel que leemos de que una noche alguno tenía tanta hambre que gritaba, me muero, y Francisco, por Dios, ¿quién se está muriendo? ¿Qué pasa? Unas versiones de unos biógrafos dice que Francisco se levantó a comer con él para que el hermano no se sienta mal. En otra dice que llamó a los hermanos para que comieran y lo acompañaran. Pero eso sí, Francisco al siguiente capítulo dio muchas instrucciones sobre el ayuno y les dijo, ustedes tienen que usar un gran discernimiento, una gran discreción, tienen que ver en sus vidas cuándo es que pueden hacer estos ayunos así tan rigurosos o qué tipo de ayunos. Para eso existe también ese acompañamiento espiritual de su superiora, de su acompañante, de su padre espiritual, el que sea, que uno pueda exponer. No puedo ayunar de esta manera, pero yo quisiera también ser austera de esto otro o de esta otra forma. Porque mire, lo que Francisco pone es que el hombre es más importante que el ayuno, la hermana es más importante que el ayuno. Y también que haya una auténtica y fraterna libertad, que no es que todas tienen que ayunar de la misma manera y que vamos a criticar o vamos a reírnos o vamos a enojarnos o a decir, no, la fraternidad tiene que darse para lo que cada hermana es y puede. Pero esto no está queriendo decir que no estemos de acuerdo con el ayuno, que no lo vamos a hacer, sino las formas. Ahora, hay que tener una agilidad para no hacer de la práctica ascética un Dios, sino un camino de acercamiento al Evangelio. Así es que Francisco concibe el ayuno, no para hacer como que esa práctica ascética, ese ayuno, ese no comer, ese no dormir, ese ponerse silicios, ese no recibir, ese no hablar, lo que sea, sino si eso está al servicio del Evangelio y si nos va a ayudar para vivir mejor el Evangelio, bienvenidas esas prácticas, para no hacerlas un Dios, dice él, o sea que eso no es lo que lleva al centro, porque no son un fin, sino un camino para poder vivir este Evangelio que es el centro de Francisco. Bueno, entonces, el secreto de esta manera de ver la ascesis que estamos repitiendo es una ascesis para cumplir el Evangelio. Si no, carece de sentido. Esa es la síntesis, por decir así, de este documento que pertenece a textos legislativos. El secreto. Le sabemos buscar el secreto que tenía Francisco para ver la ascesis. Una ascesis para cumplir el Evangelio. Si no, carecería de sentido. Bueno, entonces, en estos 5 documentos que vimos, había documentos para los frailes menores y había 2 que se referían mucho a Clara de Asís y que fueron a dar hasta donde Inés de Praga. También muchas referencias de reojo a nuestra regla y vida de la tercera orden, a nuestras normas de vida. Bueno, entonces, pues esto es más o menos una idea muy general de los textos legislativos que vienen a complementarnos esto tan bonito que ayer veíamos de avisos espirituales. También si hay algún reflejo, algo que tocó mucho su corazón.